Hola, soy Fabricio Ruiz de la licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana de León. El día de hoy les hablaremos de los temas referentes a las entidades federativas y al municipio. Dentro de estas abarcaremos asuntos como facultades, funcionamiento, organización y algunas particularidades en las que se diferencian unas de otras tanto las entidades del gobierno federal como los municipios de las mismas entidades. Bueno, primero les comenzaré a hablar de las competencias de la federación, estados o municipios. Bueno, en esta ocasión me daré el lujo de no hablarles de las competencias de la federación porque creo que ya es un tema que a nosotros ya nos ha quedado más que claro, que bueno, su competencia es, digamos, básicamente en la de representar, hablando del poder ejecutivo al Estado mexicano, que tiene que ver con políticas internas y externas. Posee también su legislación, que tiene que ver con temas federales, de leyes federales, entre otras. Pero bueno, hoy finalmente abordaremos más a detalle lo que tiene que ver con las facultades, organización y funcionamiento, tanto de las entidades federativas y del municipio. Bueno, sabiendo eso, comenzaré a hablar un poco de lo que tiene que ver con las entidades federativas, ¿no? Bueno, según el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México es una república representativa, democrática y federal, integrada por estados libres y soberanos en su régimen interior. Esto es algo fundamental, ya que posteriormente mencionaré algunos artículos y algunas facultades en las cuales se ve claramente reflejado esto. Bueno, primero hay que hablar que cada estado tiene su constitución, ¿no? Como mencionábamos que cada estado es libre y soberano, aunque a pesar de que tenga una constitución, esta debe ir alineada a la Constitución Federal, igual como menciona el artículo 40. Hablando de su división territorial, según el 43 de la Constitución, hay 31 estados y la Ciudad de México. Dentro de las facultades de estas entidades federativas es la libertad de legislar en diversas materias, siempre y cuando no invadan las exclusivas del gobierno federal, según el 124 de la Constitución. Pasando al ámbito ejecutivo, tienen autoridad sobre la fuerza pública local o policía estatal. Bueno, en el Poder Judicial podemos decir que cada estado, a grandes rasgos, consta de juzgados de distrito y del tribunal estatal de cada entidad, ¿no? Bueno, recalcando también lo que solo tiene que ver con materias que tengan que ver con la legislación local, aunque estos tribunales también podrían conocer de algunos asuntos de la legislación federal. Este tema se vuelve un poco más complejo dentro del Poder Judicial, ya que, por ejemplo, en la figura del amparo, podemos acudir a amparos directos e indirectos, que, bueno, no me ha quedado del todo claro este tema, pero podemos decir que esto como que mezcla un poco lo que tiene que ver con las materias, ¿no? Pero bueno, al final del día el amparo es una figura que trata de acortar la justicia, de que la justicia sea un poco más expedita cuando se trata de asuntos graves de violaciones. Bueno, ya como nos mencionaba la doctora Rocío Quiñones en sesiones anteriores, nos mencionaba en una clase introductoria que decía que, bueno, nuestro sistema jurídico era un poco contradictorio, ya que, por ejemplo, en la Constitución se menciona que el Estado es libre y soberano, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro de la misma Constitución vemos artículos, por ejemplo, el 116, donde dice que el Senado puede intervenir para dirimir conflictos que impliquen la separación de poderes en caso de alteración del orden público, ¿no? Por ejemplo, en el año pasado, cuando el titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, pues básicamente dio una declaración y este fundamento en donde, por la violencia en Guanajuato, declaró que iba a tomar acción, ¿no? Bueno, este es solo uno de los casos en donde, bueno, se ve una controversia, ¿no?, entre artículos de la misma Constitución. Finalmente, otra de las facultades de las entidades federativas es de que el Senado tendrá tres senadores por cada entidad federativa, 2 por mayoría relativa y 1 por primera minoría, según el artículo 56 constitucional. Finalmente, pasando al tema del régimen municipal,
Pues entrando a este tema podemos deducir que los municipios están limitados por las leyes estatales, ¿no? Ya que al pertenecer a una entidad federativa se tiene que ajustar a su legislación, aunque sin dejar de lado su influencia en ciertos aspectos clave. Pues aquí podemos entender que el municipio básicamente está atado a lo que indique también la entidad federativa o el estado al que pertenezca, ¿no? Aunque bueno, sí tiene influencia, como mencionaba, en ciertos aspectos clave como la creación de reglamentos, el manejo de servicios públicos como agua, alumbrado público, recolección de residuos, mercados públicos, seguridad pública municipal, entre otros, ¿no? Bueno, sabiendo esto podemos decir que el municipio sí tiene control en ciertos aspectos clave, ¿no? Ya que podemos decir que el municipio es la autoridad que está más cercana a la población, es la que directamente tiene contacto con ella, ¿no? Entonces, pues digamos, tiene que tener ciertas facultades que le permitan un dinamismo en donde pudiera controlar el orden público en aspectos clave, ¿no? También tiene algunas características como la de poseer su propio patrimonio según el artículo 115 constitucional, que también menciona ciertas restricciones, ¿no? Bueno, y como menciona Manuel Jiménez en la obra de distribución competencial en el sistema federal, en el apartado en donde se menciona el régimen municipal, habla de la urbanización, que esta es una facultad exclusiva del municipio, la que le podría otorgar cierto poderío y cierta influencia en este tema, ya que este es fundamental en cuanto al uso de suelo, pues el municipio, a diferencia del Estado, puede otorgar permisos de uso de suelo o licencias en temas de construcción, remodelación o demolición de inmuebles. Este tema me causa un poco de ruido, ya que, bueno, yo estuve en una conferencia en La Salle Bajío, no quiero mentir en qué año fue, pero recuerdo que, bueno, en uno de estos meetings de campañas políticas, en ese momento se presentaron la actual alcalde electa, Ale Gutiérrez, y también mencionó su postura, el que era en ese momento el principal candidato para el gobierno municipal, quien era Juan Pablo Delgado, en donde, bueno, se presentaron algunas controversias y todo, ¿no? Ya saben, politiquería. Pero bueno, uno de los temas mencionados que tienen que ver con la urbanización se refería al Laurel, ¿no? En donde mencionaba que Ale Gutiérrez quería utilizar este terreno para construir un nuevo fraccionamiento de gran volumen, ¿no? El cual, pues, como sabemos, el candidato Juan Pablo, pues, como mencionaba en sus conferencias, se dedicaba, digamos, a proteger el medio ambiente y ciertos espacios claves, ¿no? Entonces, pues aquí este tema me causa un poco de ruido, en donde sí podemos ver que el municipio puede manejar este aspecto del uso de suelo a su manera, en donde sí podría influir directamente en la población, ¿no? Al utilizar algún lugar estratégico que tenga que ver con el manejo de recursos naturales o de terrenos que puedan, debido a su uso, perjudicar o beneficiar a la población, pues sí es preocupante, ¿no? Ya que, como sabemos, inclusive la administración actual no es la más indicada en lo que al tema de reforestación se refiere, ¿no? O al cuidado del medio ambiente. Entonces, pues bueno, ese era un pequeño tema que quería traer a colación en lo referente al tema de la urbanización, y que sí me parece un poco preocupante la autonomía que tiene, digamos, el poder de la autoridad municipal para manejar este tipo de cosas que pareciera que es solo una facultad que tienen, pero pues al final del día es una facultad que afecta directamente a la población de manera directa. Y finalmente, el último tema que quisiera traer a la mesa es el mencionado por El municipio mexicano, una introducción de David Cienfuegos Salgado, en donde menciona que si existiese alguna controversia que requiera de una resolución del Poder Judicial Federal en lo que tiene que ver entre un asunto entre municipio y su entidad federativa, establece que la Suprema Corte solo conocerá de asuntos que impliquen de violaciones constitucionales, según el 105 constitucional y el 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal.
en donde podemos ver que básicamente los municipios están un poco atados de manos al ejercer alguna acción en contra de su entidad federativa, ¿no? Ya que pues la misma entidad federativa a base de su legislación podría maquilar de cierta manera el dejar a un municipio en cierta vulnerabilidad. Las fuentes para este trabajo fueron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, El Municipio Mexicano, una introducción por David Cienfuegos Salgado, Distribución competencial en el Sistema Federal por Manuel Jiménez Dorantes. Gracias.